Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Que la gloria y la honra sean dadas siempre, por siempre, al que se las merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a colocar este servicio, este tiempo de la palabra delante de nuestro Dios. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, venimos ante tu presencia en esta hora de la mañana. Hemos venido a tu bendita casa de oración y de adoración para exaltarte, para bendecirte, para proclamar tu grandeza, tu señorío, para darte gracias, Señor, y adorarte en la hermosura de tu santidad. Queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el imperio, la magnificencia y la excelencia. Tú eres santo, tú eres 3 veces santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tú eres santo, Señor. Y tú deseas que seamos santos también nosotros en toda vuestra manera de vivir, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Te pido que nos limpies con tu preciosa sangre de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, de todo lo que quiera impedir el fluir de tu Santo Espíritu en este lugar y en medio nuestro. Quiero que me unjas con tu poder para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Y concede a tu pueblo sabiduría y entendimiento para poder comprender tu bendita palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que donde están 2 o 3 reunidas en tu nombre, ahí estés tú en medio. Pido que tu presencia sea manifestada en este lugar y confirma esta palabra con señales, con prodigios, con demostración de poder, Padre. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Cristo dice: Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Vamos a continuar, mis hermanos, con este tema que hemos venido desarrollando ya un mes. Venimos hablando acerca de la armadura de Dios y estamos solamente en la introducción. Venimos hablando de este tema maravilloso que nos introduce en la guerra espiritual. Y conocer quién es el enemigo, cómo opera, cómo está dividido su reino, cómo está organizado, qué armas posee y cómo poderle hacer frente en el nombre de Jesús. Llevamos ya, hoy es la 5ª parte, si no me falla la memoria, es la 5ª parte acerca del tema de la armadura de Dios. Y estamos tan solamente en el versículo 12. Empezamos en el versículo 10, ya vamos en el 12. Hoy vamos a hablar acerca de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y de las huestes de maldad en las regiones celestes. Pero vamos a hacer un recuento, un pequeño recuento. Recordemos que los principados y las potestades que nombra Efesios capítulo 6, 12, a los cuales enfrentamos diariamente y tenemos autoridad sobre ellos, están en los lugares celestes, igual que la hueste de maldad, igual que los gobernantes de este siglo. Pero la Biblia nos habla inicialmente de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, como lo confirma el versículo 12, sino que nuestra lucha es contra principados. Definimos la semana anterior quiénes son los principados. Estos ángeles son ángeles caídos que ejercen dominio obviamente sobre un territorio determinado, un país, por ejemplo. Y no se refiere a la persona o ser espiritual, sino al territorio prácticamente que está bajo la responsabilidad de estos ángeles caídos. En especial, un principado, por ejemplo, puede gobernar sobre un país determinado. Por ejemplo, el principado que está sobre el África, sobre China, sobre Venezuela, el principado de Santería, bueno, en fin, todo eso, ¿ya? Que ejerce dominio sobre un territorio, ¿ya? Pero también hay potestades. Las potestades, mis hermanos, son demonios que tienen dominio sobre una jurisdicción específica. A ellos les es asignada, por ejemplo, un país o un territorio por el pecar del pueblo. Por ejemplo, en Haití practican el vudú, practican la magia negra, el tabaquismo y todo eso lo que concierne al mundo oculto. Entonces, sobre Haití, un ejemplo, o sobre el África también, hay un principado y hay una potestad específicamente
que lleva a la gente a adorar al diablo directamente. Y eso se refiere al grado o nivel angélico o autoridad o derecho. Algo que le da derecho a este demonio de permanecer en un lugar determinado, que le da autoridad o derecho o jurisdicción. ¿Ok? Nosotros no tenemos que, hermanos, amedrentarnos ni sentir temor de los espíritus o de los demonios, por poderosos que sean, por alto nivel jerárquico que puedan tener. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 16, 20, que el Dios de paz ya de antemano ha aplastado en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y si ha aplastado el diablo sobre los pies de la iglesia, bajo los pies de la iglesia, es porque Dios nos ha dado autoridad y en Cristo somos más que vencedores, como lo confirma Romanos capítulo 8. Amén. 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 También Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes es sinónimo ¿de quién? De Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y escorpiones hace referencia a los demonios. Ahí incluye los principados, las potestades, las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas y aún toda clase de demonio. Dios ha dado autoridad, ha puesto a la iglesia por cabeza y lo ha puesto por sobre todo principado y potestad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Lucas 10:18, he aquí os doy potestad, poder, autoridad. ¿A quién? A los creyentes, a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo accionar, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recordemos lo que dice Juan en la primera epístola, primera de Juan capítulo 5, versículo 18, si no me falla la memoria. Dice que el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y recuerden que el diablo, lo que Dios dijo en Ezequiel 28 acerca de él, fue que él es espanto y para siempre dejará de ser. Pero lo triste es ver en estos tiempos muchos cristianos o crispetos o cristianos medios tintas que se atemorizan ante cualquier evento paranormal o cualquier manifestación espiritual o del diablo prácticamente. Si tú estás en obediencia y estás en santidad y estás en la condición de hijo de Dios, si has nacido del Espíritu, si has nacido de nuevo, tú puedes hacer frente a todo demonio o al mismo diablo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Amén. Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 16, verso 17. Estas señales seguirán a quienes, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, el bautismo en fuego del Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo lo otorga cuando lo pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. He aquí, dice la Biblia, estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, que es sinónimo de Satanás, la serpiente antigua. Sobre los serpientes y escorpiones, sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cómo puede una persona vencer estas entidades? Antes de pasar al tema de los gobernadores de las tinieblas y de la hueste de maldad, quiero que demos algo de identidad. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué poseemos? ¿Qué es lo que venimos haciendo? Estamos enfrentando a un enemigo vencido, derrotado, pero no hay que subestimarlo, no hay que ignorar sus maquinaciones. Hay gente que dice que no, que el diablo no existe, que el pecado no existe. Hermanos, el diablo no está jugando a ser diablo, y para él mejor hacer creer al mundo que no existe o que el pecado no existe. Otros ya se van al extremo y todo es diablo, todo en donde creen que ven al diablo, y todas esas personas que ven diablos por todo lado y demonios, no ven los demonios que tienen adentro. El diablo es real, mis hermanos, y no está jugando a ser diablo. Dice la Biblia que él es el padre de mentira.
Él engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver un poco, y no hay que ignorar, como dice aún la palabra de Dios, las maquinaciones del diablo, el engaño. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Quiero que me acompañen, por favor. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Por eso la Biblia, cuando hace referencia a serpiente, está refiriéndose a Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. Y cuando hace referencia a escorpiones, hace referencia a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Dice entonces: y fue lanzado fuera. Digan todos conmigo: fuera. Fuera. El gran dragón, Satanás el diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El propósito del diablo es el engaño. Su propósito es engañar, hurtar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. Vemos desde el principio que lo primero que hizo el diablo para impartir su naturaleza en el hombre fue engañar a la mujer. Dios había dado un mandamiento a Adán y a su mujer, a Eva, y en Génesis 2:17 Dios le dice a la mujer y al hombre, si lo leemos desde el versículo 16, dice que Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo fruto del árbol podréis comer. Verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Es impresionante saber que la palabra muerte aparece por primera vez en los labios, en la boca del autor de la vida, pero como una advertencia al hombre para que no se diera al engaño de Satanás. Vemos en el capítulo 3 cómo la serpiente, que es el diablo, es astuta más que todos los animales del huerto que Dios había creado. Y esta serpiente le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que no coma de todo árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente y le dice: del fruto de todos los árboles del huerto podremos comer, menos, excepto del fruto o del árbol que está en medio del huerto, del cual dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, como la serpiente es mentirosa, el diablo es mentiroso, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es como aquellos que predican por ahí que no se perderá la salvación, es lo mismo. Es como los que dicen que ya somos salvos por siempre salvos, que no hay pecado, que no existe el diablo. El diablo es padre de mentira. Otras religiones pintan a Dios como un Dios alcahueta, permisivo con el pecado, tolerante con el pecado. Y lo que dice la serpiente a la mujer: no moriréis, sino más bien el día que tú comas de aquel fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Y qué dice la Biblia? Y la mujer vio que el árbol era bueno, porque es que el diablo no se te va a presentar como el coco y te va a asustar o algo malo, no. El diablo siempre se va a manifestar y se va a presentar como algo benévolo, como algo bueno. Por ejemplo, hoy 31 de octubre, se presenta ante el mundo entero con una fiesta prácticamente, que es la fiesta del diablo, porque para los brujos, para los santeros, para los que aman la oscuridad y el mal, hablo de santeros, de paleros, de babalaos, de los satanistas, de los que aman el pecado, la maldad, para ellos el día clímax del año es el 31 de octubre.
Es como para nosotros el 31 de diciembre, en el cual nosotros despedimos el año y va a empezar un nuevo año y vienen cosas buenas y todo el mundo hace planes y todo esto. Pues para los satanistas, la víspera del Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre, es el 31 de octubre. Mira cómo el diablo engaña y hace creer a la gente que esta fiesta, el Halloween, es una fiesta inocente, es la fiesta de los niños, pero está engañando al mundo entero. Y hoy día la moda es que los adultos también se están disfrazando. Y otros por su ignorancia están pasando a sus hijos por el fuego. Hermanos, el diablo detesta al hombre, a todo lo que ha sido creado a la imagen de Dios. El diablo no se quiere condenar solito, porque su destino es el lago del fuego. Ese es su destino final, el lago del fuego, juntamente con el falso profeta, que es la segunda bestia, y juntamente con el anticristo, que es la primera bestia. Él va a ser lanzado juntamente con ellos al lago de fuego. Y el infierno, con todos sus pecadores, con todos los que creyeron la mentira del diablo, las artimañas, la falsa doctrina del diablo, allá van a ir. Su propósito es engañar, ya lo sabemos. Él es padre de mentira. Y dice la Biblia en Corintios, a ver, creo que es 2 Corintios capítulo 11, a ver, recuerdo por aquí, bendito es el nombre de Jesús, versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Quiero que leamos por favor detenidamente este pasaje. Dice: pero temo que como la serpiente, que es el diablo, y Jehová lo reprenda, con su astucia, Génesis 3:1, engañó a Eva. Pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Subraya esta palabra, engañó. Porque eso es lo que hace el diablo, engañar. Y el diablo también se vale de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas para engañar. ¿Qué hizo el diablo? Engañó a Eva. Por eso la Biblia dice que el diablo es homicida desde el principio, porque él, para poder matar y para poder condenar al hombre, primero tiene que engañarlo. Adán y Eva fueron creados para ser eternos, pero pecaron, y cuando pecaron murieron espiritualmente. Y tras la muerte espiritual, como consecuencia de esta, vino la muerte física, el deterioro, el envejecimiento. Toda esa es la naturaleza caída de Satanás. Él no quiso estar separado solito de Dios. Quiso que la creación perfecta, el hombre, creado en la imagen y semejanza de Dios, quedara excluido de la presencia de Dios, tal cual como él lo está. Por eso su propósito es engañar al mundo entero. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno no es libre hasta que no conozca la Biblia. Si tú no conoces la palabra de Dios, si no obedeces el evangelio de Cristo, eres presa de Satanás. Y te engaña a través de la religión, te engaña a través de las doctrinas falsas, te engaña a partir de tergiversar el evangelio, como los testigos de Jehová, como el catolicismo, como los adventistas, como los mormones, como el budismo, aunque no es el evangelio, pero es otra doctrina muy aparte. Su propósito es condenar al hombre, pero para poder condenarlo, primero tiene que engañarlo. Hacerle creer que el hombre está en la verdad absoluta. Ahora, ¿qué es el engaño? Engañar es inducir a tener por cierto o por verdad aquello que no lo es. Eso se llama, según el diccionario de la lengua española, es la palabra engaño o engañar. Acción y efecto de engañar. Engaño. Es dar a la mentira la apariencia de verdad. Engañar es distorsionar la verdad y presentarla como una verdad absoluta. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Esa es la verdad. Pero ¿qué les dice el diablo? Coman del árbol que no van a morir, sino que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo utilizó una verdad para lograr su cometido.
meter su naturaleza a la humanidad. Él miente desde el principio. Dice en Juan capítulo 8, versículo 43, si no me falla la memoria, o el 44 en adelante, dice que el diablo es padre de mentira. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 8, y no me habla de Corintios, por favor. Juan capítulo 8, creo que es 43, 44. Miren lo que dice, eso es poderoso, hermanos. 44, gracias. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo tiene hijos, porque es un padre de mentira. Y sus hijos son todos aquellos que creen sus mentiras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso nosotros antes, como dice Efesios capítulo 2 versículo 1, estábamos en el mundo ajeno de la vida de Dios. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y andábamos en esos deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia, hijos de la ira, por amar la maldad, por amar el pecado, por aborrecer la luz, que es la palabra de Dios. Y Jesús le dice precisamente a los religiosos de la época, a los escribas y a los fariseos, que eran los religiosos, los que mandaban a los hombres a hacer cosas que ellos ni podían hacer. Se regían por doctrinas de hombres, por mandamientos de hombres, por tradiciones, tal cual como la religión oficial hoy día. No está muy lejos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice que él ha sido homicida desde el principio, y vimos que Adán murió espiritualmente por el engaño del diablo, Adán y su mujer, y a partir de ahí la humanidad toda nace bajo muerte espiritual, hasta que llegue el conocimiento de Dios, hasta que se acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y nazca de nuevo. Ahí ya pasamos a otro cuento, ahí pasamos a ser hijos de Dios. Pero si no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios, eres una criatura. Así creas en Dios, así vayas a misa, así te confieses, así vayas a una iglesia donde te enseñen la Biblia, pero una Biblia distorsionada. No, tienes que arrepentirte, tienes que conocer la verdad, tienes que venir a la fuente de vida, a la fuente de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Dice también en Juan 11. Amén. Y dice en Juan 14:6: yo soy el camino al Padre y la verdad. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice entonces a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quiere que la gente, qué quiere el diablo que la gente haga? Que lo adore, que se postre ante una imagen, que crea sus mentiras, que esté alejado del evangelio, de la palabra de Dios. Que la gente vea la fornicación, el adulterio, la idolatría como algo normal. Que la gente, como es de moda hoy día, que la gente vea el homosexualismo como un nuevo modo de pensar, que lo vean como algo normal. A través de los medios el diablo presenta a la sociedad y al mundo entero que un hombre y otro hombre hoy día es algo normal. Que una mujer se puede unir en matrimonio a otra mujer es algo normal. Eso es lo que pretende el diablo, para engañar, matar, hurtar y destruir. Dice que el diablo ha sido homicida desde el principio, Juan 8:44. Vemos cómo introdujo su naturaleza de muerte al hombre a través del engaño. Dice que el diablo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Un engaño, mis hermanos, volviendo al tema, por lo tanto supone una falta de verdad en lo que se dice, en lo que se hace o en lo que se piensa. Es posible vincularlo con la mentira,
las trampas o las artimañas. O sea, esto es lo que hace el engaño. El diablo puede vincularlo y puede disfrazar una mentira con una verdad. ¿Qué dijo Dios cuando Jesús se bautizó? Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El diablo sabía eso, que Jesús era y será por los siglos de los siglos el Hijo de Dios. Amén. Pero quiso distorsionarle al Hijo de Dios esta verdad, lo que el Padre había confesado desde el cielo en Mateo 4 y en Lucas 4. Y lo primero que dice es, si eres el Hijo de Dios. Después de 40 días de ayuno y 40 noches, Jesús obviamente tuvo hambre. Y vino el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, de estas piedras que se conviertan en pan. Quiso engañar al Hijo de Dios. Fue tan atrevido que se atrevió a querer colocar en tela de juicio lo que Dios había declarado desde el cielo acerca de su Hijo. Igual lo que pasó en Edén. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el diablo le dice, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol que dijo Dios que no comieran, pero yo digo que el día que de él comieran van a ser como Dios. Por un instante al hombre se le olvidó que había sido creado a la imagen de Dios. Creyó la mentira a través del engaño, accedió al árbol, comió, la mujer dio a su marido y quedaron muertos espiritualmente hasta el día de hoy. Y dice entonces en Lucas 4, mírese lo que dice el versículo 9. Después de que lo sigue tentando, después de que le dice, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregados. Adán y Eva me entregaron todo esto cuando pecaron, los reinos, los gobiernos del mundo. Yo te los daré a ti, Jesús, si tú tan solamente postrado me adorares. Y Jesús responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero fíjese lo que dice el versículo 9. Lucas capítulo 4, versículo 9. Y le llevó el diablo a Jesús a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, porque insiste, el diablo, él te tenta, pero él te va a seguir tentando, él te va a dejar para algún tiempo, pero después él organiza sus maquinaciones, sus artimañas y vuelve a repetir. Y dice entonces, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mira que el diablo puede utilizar una verdad para lograr su propósito. Una verdad distorsionada puede usarla, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Eso está en el Salmo 91:11. Y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Tremendo, ¿no? Engañó a Eva. Trató de engañar a Jesús. ¿Será que no nos puede engañar a nosotros? Por eso Pablo dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva ahí en el huerto de Edén, temo también que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús diferente del que os hemos anunciado, bien lo recibís. O si recibís otro espíritu diferente al que habéis recibido, u otro evangelio diferente del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Las sectas también predican de Jesús, pero te presentan una verdad distorsionada del evangelio, donde quizás hay un conocimiento intelectual, pero no hay vida, no hay espíritu que respalde, porque el Espíritu Santo respalda la verdad, no la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El diablo, mis hermanos, es capaz de usar la verdad distorsionándola y presentándosela a una persona como una verdad absoluta. Tremendo, ¿verdad?
El diablo es padre de mentira. Hermanos, ¿cómo puede una persona vencer estas entidades espirituales, estos demonios que hemos venido hablando, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes y demonios? Necesitamos, mis hermanos, número uno, nacer de nuevo. Llegar al conocimiento de la verdad, conocer esa verdad para que nos haga libres. El diablo pierde potestad de una persona cuando esta persona en arrepentimiento le pide a Jesús que venga a su corazón. Cuando le dice a esta persona: estoy cansado de ser engañado, quiero conocer la verdad, quiero que tú me reveles tu verdad. Como dice el salmista: encamíname en tu verdad. Cuando venimos al conocimiento de la verdad, empezamos a experimentar la libertad. Si nadie, o si una persona no nace de nuevo, no puede, por nada del mundo, ni con agua bendita, enfrentarse al diablo. No se puede, al menos que alguien le libere a esa persona de la esclavitud del príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, dice que Cristo os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Obviamente, mis hermanos, quien nos libera de la esclavitud y del engaño y del pecado y de la muerte, en este caso hablando de la esclavitud, que es sinónimo de muerte espiritual, el que nos libera de esta condición es solamente Jesucristo, a través de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al derramar su sangre. Dice en Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos, porque si tú no estás con Cristo, si no has nacido de nuevo, tú estás muerto. Los muertos no les nace buscar de Dios, los muertos no oyen el Evangelio, los muertos no se levantan temprano a orar, los muertos no tienen hambre ni sed de Dios ni de bienes espirituales. Cuando cobramos vida, nos nace leer la Biblia, nos nace congregarnos, nos nace buscar de bienes espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Pero si estamos muertos, los muertos no sienten. Y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos, como dice Efesios 2:1, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice que Cristo os dio vida. O sea, Dios más bien nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y adicional a esto dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, oiga lo que dice, despojando, mire la obra perfecta de Cristo en la cruz, despojando a los principados, ¿y a qué más? Y a las potestades. Los despojó. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice, a ver, Colosenses capítulo 1, me acabo de acordar, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente cuando hay nacimiento y hay conocimiento de la verdad, cuando hay nacimiento espiritual, cuando nacemos de nuevo, es cuando recién quedamos libres de las garras, de las artimañas y del engaño de Satanás. Jesús fue claro cuando dijo: y conoceréis
verdad. Y la verdad os hará libres. Yo soy el camino. No soy un camino, soy el camino seguro al Padre. Yo soy la verdad, no soy una verdad, porque el testigo de Jehová predica su verdad. El católico predica su verdad. Los hinduistas predican su verdad, pero no son la verdad. Predican una verdad de tantas que hay por ahí, pero no son la verdad. La verdad está en este maravilloso libro, en este libro que se llama la Biblia. Gloria a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca esta verdad, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1, puede leerlo del 8 al 9, si quieres del 7. Gloria a Dios. Obviamente, quien nos libera de la esclavitud es Cristo. ¿Por qué si Cristo tiene dominio sobre estos demonios, sobre estas potestades, que son más fuertes que cualquier persona? ¿Por qué el mundo está sometido? ¿Por qué el mundo está engañado? Hay algo allí importante. Dios espera en el libre albedrío de la persona. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú decides por Cristo, Dios te hace juntamente con Él su vencedor. Si no, no eres vencedor. Estás a merced del engaño y por tanto de la muerte espiritual. Recordemos que primera de Pedro, capítulo 3, 22, dice que Dios está por encima de todas las potestades. Y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para someterlas. Dice literalmente, quien habiendo subido al cielo cuando resucitó, se sentó a la diestra de Dios. Y a Él, a Cristo, al Hijo de Dios, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cuántos dicen amén? A Cristo están sujetos. Y Dios ha dado también autoridad ¿a quién? A la iglesia. Miren lo que dice, a ver, recuerdo, Efesios, que Dios ha dado autoridad a la iglesia. Miremos así, recuerdo la cita. Bendito es el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 19. Pero leámosla desde el 18. O desde el 17 más bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la Biblia lumbrera hacia mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No son en los muñequitos de la católica, sino en ti y en mí, los santos, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuánto dicen amén? La cual operó en Cristo, que es el Espíritu Santo que también mora en ti, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y si Cristo está sentado a la diestra de Dios en lugar de posición de autoridad, sobre todo principado y potestad, ¿qué dice Efesios capítulo 2, 6? Que juntamente Dios el Padre con Cristo nos hizo sentar a nosotros y nos sentó, nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales con Cristo.
Por eso tú y yo estamos capacitados para echar fuera demonios, para poner la mano sobre los enfermos y sean sanados. Cuando a los niños les hacen ojo, los cristianos ponemos las manos y los niños se sanan. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente tiene una enfermedad terminal, uno impone las manos y Jesús sana. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos poder y autoridad de echar fuera demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Esto es identidad. Nuestra posición en Cristo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra herencia en Cristo? ¿Cuáles son nuestras armas en Cristo? Hemos vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Adicional algo de esto. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, 10 dice que nosotros, la iglesia de Cristo, estamos completos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Efesios 2:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire lo que dice el versículo 22. Aquí quería llegar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a ti y a mí, a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios. Y mire lo que dice Colosenses 1:18. Volvamos un poco. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y mire qué dice 1 Corintios capítulo 15, 29. 1 Corintios 15, 27, 29. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Todas las cosas las sometió bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Una vez, mis hermanos, nosotros librados del engaño de Satanás, librados de toda influencia espiritual, cuando no estábamos en la verdad, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, mis hermanos, somos libres. Libres de influencias, libres del pecado, aunque muchas veces pecamos, pero no practicamos el pecado, que es muy diferente. Cuando el cristiano peca, el cristiano que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo impulsa a confesar su pecado y apartarse de él, a pedir el perdón y suplicar para que la sangre de Cristo le limpie. ¿Cuánto dicen amén? Esto lo hace un verdadero hijo de Dios. Amén. Pero una vez liberados de ellas, de todas estas influencias demoníacas, llámese en hueste, demonios o todo lo que abunda donde hay pecado, nuestro espíritu queda limpio y se nos da la opción de elegir si queremos convertir nuestro templo, que es la casa y morada del Espíritu Santo, convertirla en la casa de Dios, o si queremos seguir perteneciendo a este mundo y hacer las cosas del mundo, moverse en la carne, en las cosas del mundo. Mateo capítulo 12, 43, mire lo que pasa cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, o cuando acepta a Cristo, o cuando efectivamente pasa por una liberación. Mateo, ¿qué dije yo? 12:43. Mira lo que dice: el espíritu inmundo que vuelve. No creo que vamos a alcanzar a hablar de las potestades hoy. Bendito es el nombre de Jesús. Él es el dueño del tiempo y Él quiere que prediquemos como Él quiere, no como yo quiera, ni como yo ordene las cosas. Amén. Dice: el espíritu inmundo que vuelve.
dice la Biblia, en Mateo 12:43, que cuando el espíritu inmundo, este demonio que sale del hombre, cuando recién se convierte a Cristo, dice que anda por lugares secos. O en una sesión de liberación también puede pasar. Cuando los espíritus salen del hombre, dice que andan por lugares secos, buscando reposo, y no lo hallan. Entonces, verso 44 dice: volveré a mi casa de donde salí. Hermanos, el pecado es puerta abierta a los demonios. Una persona que está en el mundo, que no conoce a Dios, está bajo la merced de Satanás y sus demonios. Y muchos de ellos son influenciados por demonios. Esa casa está ocupada, pero no por el Espíritu Santo. Tiene un espíritu de vida dado por Dios, pero el Espíritu Santo viene cuando esa persona se arrepiente. Y dice, cuando este espíritu o estos demonios salen de la persona que se convierte a Cristo o que pasa por una liberación, estos demonios dicen: volveré a mi casa donde salí. O sea que los demonios a los seres humanos nos ven como su casa. Ellos quieren habitar dentro de nosotros. Y para poder entrar, ellos esperan que el diablo, su padre de mentira, engañe. Y el engaño es la puerta abierta a los demonios. La gente que practica la meditación trascendental, por ejemplo, es una puerta en la mente abierta a los demonios. La gente que practica, por ejemplo, el yoga, es una puerta, es una invitación a demonios. La gente que practica la magia negra, la santería, la brujería, la gente que se postra ante imágenes para adorarlas, es puerta abierta para demonios. Todo lo que es pecado y todo lo que no se alinea a la palabra de Dios es una puerta abierta para que los demonios entren o influencien. Entonces, cuando la persona es libre, el demonio no se queda contento. Bueno, ya estoy fuera y ya perdí. No, él intenta que la persona peque. Él hace que la persona resbale, coloca el diablo mentiras, trampa para que la persona caiga otra vez. Porque él dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, porque ya no hay más compinches, ya no hay más demonios para ellos asociarse. Siempre hay un hombre fuerte. Y primero, en una liberación se ata al hombre fuerte para poder saquear toda la casa. Para que ese cuerpo, ese templo, quede libre y pueda entrar el Espíritu Santo a tomar el señorío allí juntamente con Jesucristo. Entonces, cuando este demonio llega y va a entrar a esa casa, encuentra que esta persona se arrepintió, aceptó a Cristo, fue libre. Por tanto, la encuentra desocupada, la encuentra barrida porque ya no hay más pecado ni inmundicia, y la encuentra adornada porque allí está el Espíritu Santo. ¿Ves? Pero él no se queda así, él dice: no, el Espíritu Santo tiene que salir. Mi papá tiene que engañarlo y yo tengo que entrar. Entonces este demonio dice: voy a tomar conmigo otros 7 demonios peores de los que estaban allí entrados. Verso 45. Y tan pronto aquella persona le abre la puerta y peca, estos demonios no desaprovechan esa oportunidad y entran y moran allí. Y dice que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Imagínate, 7 peores van a entrar. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2, 20. Por eso, si tú aceptas a Cristo, no vuelvas atrás. Persevera. Así sea difícil la carrera de la fe, así te vituperen, así no te quiera la familia, así te menosprecien los vecinos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estés, prosigue la meta, como dijo Pablo. Amén. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, 20, dice: ciertamente, es decir, con toda seguridad, dice el apóstol Pedro, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando tú aceptas a Cristo, Dios te descontamina, Dios te
te saca todos esos bichos, esos demonios, todo ese engaño que había en tu mente. Entonces dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, dice aquí claramente, son vencidos. Mira lo mismo de Mateo capítulo 12, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Claro, porque han entrado 7 peores. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido el camino de la justicia, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tremendo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, no hay que volver atrás, no hay que abrirle puertas al diablo. Para el diablo es una gran victoria cuando un cristiano que ha sido bautizado, consagrado, que ha caminado con Dios, o ha sido un pastor, un evangelista, un ministro, un predicador, cuando un hombre, una mujer de Dios cae, para el diablo esto es un manjar, es un deleite, y lo que él busca. Por eso el apóstol Pablo dice: no deis lugar al diablo. Al diablo hay que mantenerlo a margen. Y también hay que despojarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando el temor y la santidad en Dios. Amén. Esto le ocurre, mis hermanos, y le puede ocurrir a cualquier persona que ha caminado con Dios, que ha escuchado la palabra de Dios. Y esta persona quizás en su vida sintió que su vida era una vida de pecado y de muerte, y se arrepintió y caminó con Dios por algún tiempo. Pero como dice la Biblia, como dice Jesús, en medio de la prueba muchos se apartan. Muchos en medio de la prueba, y empiezan con fuego, empiezan con ese fervor, quieren leer la Biblia, quieren congregarse, pero cuando llega la prueba, muchos vuelven atrás. El diablo es tan astuto, mis hermanos, que lo primero que hace a un creyente engañándolo es apartarlo de la Biblia. Número 2, lo aparta de la oración, de la comunión con Dios. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y lo que hace el diablo es, como anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo primero que hace es apartar al más débil, al que bajó la guardia, al que bajó la oración, al que bajó la lectura de la palabra, al que dejó de congregarse. Ese lo apartó, dice: voy por él, ese es mío, ese es mi objetivo militar. Por eso, consagración, santidad, perseverancia. Esto le puede ocurrir a cualquier persona. Aún dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso Jesús dijo: velad. En repetidas ocasiones en los evangelios Jesús dice: velad. Aún en Apocalipsis dice: velad. No podemos bajar la guardia, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Cuando una persona rechaza a Cristo, descuida su salvación, esa persona queda desprotegida. El hombre no puede luchar por sí solo contra demonios, contra espíritus de maldad. O estamos con Cristo, mis hermanos, o estamos sin Él. No existe medio término. O somos de Cristo o somos del diablo. O vamos para el cielo o vamos para el infierno. No hay término medio. O eres frío o eres caliente. Debemos de definir, mis hermanos, nuestras fronteras y tener siempre al diablo a margen. Tenerlo siempre a margen. Siempre de lejitos. ¿Tenemos autoridad? Sí, la tenemos. Pero siempre y cuando andemos en obediencia y en santidad. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, 3. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3.
Bueno, quedó el tema de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes de maldad para la otra semana. Y me voy a enfocar allí y después vamos a estudiar cómo operan Satanás y sus demonios. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice, segunda de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sin santidad, mis hermanos, nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Para tú poder echar fuera el demonio, para poder ser un vaso limpio, un instrumento de Dios, necesitas ser santo. Ser santo, dijo Jesús a través de Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Ser santos porque yo soy santo. Amén. Isaías capítulo 54, 17. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra vosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Gloria a Dios. Eso del cristiano no vale brujo. No vale que visiten brujo, santero, palero, espiritista, nada de eso. Amén. Si tú estás en santidad, si estás en obediencia, el que es nacido de Dios, Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Amén. No lo toca. ¿Pero por qué el maligno tocó a Job? Porque Dios se lo permitió. Pero le colocó su límite. No toque su alma. Toca todo lo que tiene su mujer, sus hijos, sus pertenencias, sus vacas, sus ovejas, todo. Pero guarda su alma. No lo pudo matar, porque quien tiene potestad de quitar la vida, solamente Dios. Solamente Dios. Amén. No te preocupes si te tienen envidia, si te miran mal, si te quieren hacer brujería. Yo me le digo al diablo, igual no lo sobreestimo, porque no ignoro sus maquinaciones. Él no duerme, pero nosotros tenemos que velar. Hay que resistirle firme en la fe, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no ignorando sus maquinaciones. Pablo dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva en el huerto, temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted no puede engañar a cualquiera. Hay pastores que se han desviado. Hay pastores que se han dejado engañar del diablo y se han ido a la doctrina de la prosperidad, a predicar éxito, todo está bien, no hay que hablar del pecado, serás campeón, saca el campeón que está en ti, pero no te dicen saca el pecado que está en ti. Y eso es lo que tenemos que sacar a diario. Señor, examina mi corazón, límpialo y pruébalo. Mira si hay camino de perversidad en él, límpiame y guíame en tu camino eterno, como dice el Salmo 51, para que tome nota. El diablo fue tan diablo y tan astuto que engañó a Eva y logró su cometido. Introdujo a partir de ahí a toda la humanidad su naturaleza de muerte.
Trató de engañar a Jesús en el desierto, después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Ahora no vendrá por nosotros, no nos atacará. Pero si estamos firmes en la fe, si estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, es difícil que lo haga. Jesús estaba fortalecido. Dice que después de que Jesús venció el pecado, venció la tentación, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Termino con esto. Pero el diablo ya se había apartado de Jesús por algún tiempo. Él lo tentó 4 veces en el desierto, el diablo. Astuto. 4 veces le tentó. Y Jesús, parado en la fe, parado en la verdad, escrito está. Así como tú tienes que responderle al diablo. Y el diablo te puede hablar a través de la televisión, a través de la sociedad, a través de un amigo, a través de estos tiempos. Te puede hablar a través de quien sea. Pero si tú conoces la verdad, puedes decirle: qué pena, diablo, te llevo cautivo en mi pensamiento y te echo fuera de mi mente, fuera de mi vida, no más diablo, fuera de mi casa, fuera de mi hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Suelta a mi familia, suelta a mis hijos, suelta mi economía en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Tenemos la autoridad del Santo de Israel. Amén. Dice en Lucas capítulo 4, después de que el diablo tentó tanto a Jesús, Jesús le dice en el versículo 12: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo adorarás y servirás. Deuteronomio 6:16. Versículo 13 de Lucas 4 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de Cristo por un tiempo. No dice que lo dejó. ¿Dónde lo volvió a tentar? Ahí en Getsemaní, ahí en el huerto. ¿Y dónde lo volvió a tentar más? Ahí en la cruz. Bájate si eres el Hijo de Dios. A otros salvó, ni aún así se puede salvar a sí mismo. Y meneaban la cabeza a los fariseos, los religiosos. El diablo no duerme. Si se atrevió a tentar, al Hijo de Dios, no nos tentará a nosotros. Guardémonos. Jesús, después de que vence toda tentación, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. A partir de ahí empieza su ministerio público de 3 años y medio, y lo que empieza es echar fuera demonios. Versículo 31. Él dijo: todas las obras que yo hago, el que crea en mí también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo primero que hizo Jesús fue echar fuera demonios. Dice un hombre, que tenía un espíritu inmundo. Sanó a la suegra de Pedro, verso 38. Verso 40, muchos fueron sanados al ponerse el sol. Si Jesús hizo estas cosas, tú como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, puedes hacerlas también en su santo nombre, en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias, bendito Señor. Tuyo es el poder, tuya la gloria y tuya es la honra por los siglos de los siglos. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, que es poderosa, que es como martillo que derrite la piedra, que quebranta la piedra, y como martillo que derrite el acero, como fuego también que derrite el acero. Así la palabra que sale de tu boca no sale de ti sola, ni vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos, porque sé que penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Así es tu palabra que sale de tu boca. Gracias por haber usado mi garganta, mi lengua y mi voz, y permite que esta palabra caiga en buena tierra. Permite que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Desde ahora y para siempre. Amén y amén.